vayan viendo, o vamos viendo un poquito sobre lo que tenemos que hacer. Los busco acá, la guía esta. Sí. Bueno, ya la tengo casi. Bueno, ahí está la guía. Entonces, estos son los problemas que tenemos acá planteados. Hay unos, debe ser, no sé cuántos son, pero creo que son como 11, 12 problemas. Bueno, el primer ejercicio que nosotros tratamos de poner es un poco teórico, ya que ustedes ya lo deben saber hacer, supongo, pero era relacionado a que había que demostrar que las tensiones compuestas está dado por el producto de la raíz de 3 por la tensión de fase. Eso ya lo vimos nosotros, lo deben haber visto también el teórico. Y, disculpen un cachito, a ver. Esto que no lo tengo acá todavía. Colocamos acá. Momento. Ya seguimos. Y acá tenemos entonces que había que demostrar eso, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos, están ahí en el PDF, no sé si quieren que más o menos lo repase, pero recuerden que era cuando veíamos cómo obteníamos del triángulo, en el triángulo de tensiones que sabíamos tener nosotros para una secuencia, por ejemplo, RCT, teníamos el triangulito S, donde teníamos todas las aristas de ese triángulo externo, eran las tensiones de línea, o sea, todas estas eran tensiones de línea, las de acá, o sea que era, supóngase que acá era la R, acá teníamos la S, acá teníamos la T, y bueno, acá teníamos las tensiones de fase, acá el centro neutro, y bueno, teníamos que tratar, por ejemplo, cuando queríamos obtener esta tensión, que esta B de línea, que es justamente la BRS, por ejemplo, nosotros teníamos que, como eran sumar dos tensiones, esta que estaba para este lado, nosotros la poníamos para el otro lado y sumábamos esta así, más esta acá, y obteníamos directamente el total esta BRS. Entonces poníamos las tensiones de fase, que era, por ejemplo, la BRN, que tenía un angulito de 90 grados, y esta, que como estaba mirando para acá y tenía un angulito de 30 grados para aquí, cuando yo le sumo para cambiarle la dirección, para sumarla con la otra, teníamos entonces un ángulo que sería los menos 30 más los 180 y quedaría un ángulo de 150 grados, ¿verdad? Entonces, era la BSN con el ángulo de 150 grados y eso daba por resultado final la raíz de 3 por la tensión cualquiera de ellas, porque eran iguales, esta BRN y BSN, lo único que cambiaba era el argumento, por lo tanto, era raíz de 3 por una BRN o una raíz de 3 por una BSN, ¿verdad? Y con el ángulo que tenían estas, terminaban siendo el ángulo
este ángulo total, este ángulo que pasaba a ser el valor de 120 grados. O sea que acá quedaba 120 grados. Eso lo habíamos visto ahí anteriormente. Eso demostraba entonces que una tensión de fase, como cualquiera de esta BCN o BRN, daba por resultado el producto, o sea que esto quedaba como una raíz de 3 por una B de fase con el ángulo de 120. Entonces ahí ya demostrábamos que eso era justamente una tensión de línea de esta, la RS. ¿Está? Y bueno, después había otra forma de mostrar también, donde poníamos nosotros, supongamos que teníamos esta tensión de línea, la de acá de abajo, la dividíamos acá, la seccionábamos, esto quedaba partido en dos partes. Entonces, esta proyección de esta tensión de fase que está acá sobre esta tensión de línea, sobre la mitad de la tensión de línea, quedaba como B de fase por el coseno de 30. Y de este lado también queda B de fase por coseno de 30. Si proyectábamos este vectorcito sobre esta parte. Entonces quedaba algo así, ¿verdad? Entonces nos quedaban como resultado, como eran justo la mitad, era el doble, o era sumar esta más esta, que era igual, al sumarla, a 2 veces la tensión de fase por coseno de 30. Y eso, por supuesto, 2 por coseno de 30 es justamente raíz de 3 por la B de fase, que es igual en total a todo este vector que está acá en la base del triángulo, que es una tensión de línea. Y ahí queda demostrado. Y bueno, eso respondería más o menos a este primer punto de este primer teorema. Algo que ya estaba sabido, pero bueno, lo recordamos ahí rápidamente. Pasemos al segundo. Entonces, acá el segundo dice que antes de lo que puedo hacer es lo copio a este, así lo podemos desarrollar un poquito mejor. Voy a copiar esto de alguna manera, si lo puedo copiar, a ver, esperen un poquito, pongo acá, ¿cómo voy a copiar esto? Acá, sí, no. Vamos a sacar y ahí pongo el cursor, entonces copio el 2, así completo. Acá sería, entonces le damos copiar y vamos a dejar de compartir esto para compartir una pizarrita rápidamente. Compartimos una pizarra, la tenemos acá, ahí tenemos, lo copiamos acá y ahí lo tenemos al problema, ¿verdad? Entonces, como ustedes están viendo, ahí dice que tenemos que calcular las intensidades de corriente en los devanados a plena carga para conexión en triángulo y en estrella de un alternador trifásico de potencia 25 kVA a 480 voltios. Bueno, recordemos un poquito, para que no confundir o aclarar un poquito el panorama, que nosotros podríamos tener un generador cualquiera en el cual teníamos a la salida 3 fases, ¿verdad? Podríamos tener la fase R, la fase S o la fase T. Incluso podríamos llegar a tener hasta el neutro. Y bueno, dentro del generador de este alternador, que es un generador, eso lo van a ver después un poquito en máquinas cuando veamos. Internamente, ese generador que nosotros lo simulábamos, los polos permanentes de norte y sur, y adentro le poníamos 3 bobinas separadas 120 grados entre sí, lo hacíamos girar para un lado, lo hacíamos girar para el otro, para obtener distintas secuencias. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, ese generador internamente puede tener sus bobinados conectados en 2 formas. Que podría ser, una forma sería que estuviera en estrella, así, y de cada punta de la estrella esta saldría la fase R, S y T, ¿verdad? O también podría ser el generador que estaría con su bobinado puesto en triángulo, con una conexión interna, y sus 3 bobinas,
y sacaríamos nosotros de cada punta de la bobina, de cada punta del triángulo, las tres fases, la R, la S y la T. Y acá, bueno, el punto neutro saldría justamente de ahí del centro de la estrella. Entonces lo que nos pide el problema este es, y estos generadores, como dice el problema, tienen una potencia S de 25 kVA. Esa es una potencia para la cual ha sido diseñado este generador y es su potencia nominal, o sea que no podemos pedirle que nos dé más de 25 kVA porque si no lo terminamos, ¿qué cosa? Quemando, como lo que pasaba más o menos en los problemas de ese transformador que hablaba, ¿verdad? Entonces, no le podemos poner una carga, la carga serían las impedancias que vamos a conectar a cada una de estas fases. Y esas cargas, bueno, como ustedes saben, la podemos conectar tanto en estrella o la podemos conectar en triángulo. Acá también, podemos conectar una estrella o un triángulo. A cualquiera de esas dos posibles conexiones que tiene este generador. O sea que este es un generador de 25 kVA. Bueno, cuando conectemos las impedancias, evidentemente no podemos poner cualquier impedancia para que no vaya a sobrepasar los valores de potencia máxima para la cual ha sido construido este generador. ¿Ok? Entonces la pregunta es, si suponemos que nosotros colocamos impedancia, ya sea en estrella o ya sea en triángulo, acá estrella o triángulo, cuando conectemos esas cargas a este generador, bueno, en la estrella empezará a circular corriente por los bobinados, ¿verdad? Las distintas corrientes que irán hacia la carga, saldrán hacia la carga, que justamente esas corrientes son las que nos dicen cuánto valen. ¿Cuánto valen? En dos casos. Una, cuando el generador tenga sus bobinados puestos en estrella, y el segundo caso, cuando sus bobinados estén en triángulo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata este problema. Entonces, por lo tanto, yo voy a dibujar de nuevo ese generador, ya sus bobinados acá puestos en estrella. Ponemos acá, así, una estrellita en ese generador, y de acá saldrán para afuera las distintas tensiones, las distintas corrientes de esa estrella hacia afuera. Entonces, cuando salgan esas corrientes hacia la carga, nosotros nos vamos a encontrar que esas corrientes, por ejemplo esta, si esta es la fase R, será la corriente IR, y que para nosotros, desde estos tres puntos de salida, este y este punto hacia la derecha o hacia la carga, son corrientes de línea. Pero dentro del generador, esas corrientes, las que van por los bobinados, son corrientes de fase. ¿Está? Entonces por ahí hay una corriente de fase que es igual a la corriente de línea, para este caso, que iría hacia la carga. Y como nosotros vemos de que acá no hay ningún tipo de derivación de corriente, porque no hay ningún nudo, nada, la misma corriente que va por este bobinado es la que va a ir por la línea, entonces decíamos que la corriente de fase era igual a la corriente en línea. ¿Sí? Y eso es, bueno, nuestro primer dato importante. Entonces, si suponemos que ahora, que acá circula una corriente de fase, nosotros podríamos decir que en este sistema trifásico, que es el generador mismo, la potencia completa de este generador está con su valor que vale 25, vamos a suponer que está a plena carga, o sea, igual a S, la potencia aparente, igual a la raíz de 3 por
la I de línea por la B de línea. ¿Sí? Entonces, acá, esa potencia yo puedo, si me dicen que la I de línea sería la tensión que habría entre este punto y este punto, por ejemplo, que son dos líneas, la R y la S, hasta la T, acá tiene que haber, según el problema, 480 voltios. O sea que esa tensión B de línea vale 480. Y podríamos entonces despejar la corriente de línea como la S que vale 25 dividido la raíz de 3 y dividido los 480. ¿Tá? Y bueno, cuando hacemos ese cálculo, si ustedes tienen calculadora a mano, sáquenlo, y obtendríamos lo que vale la I de línea, o sea, esta I de línea. Esta que voy a tener color para marcar un poquito más, o sea, esta I de línea que es la que va por acá. Pero esa dijimos que es la misma que va por este bobinado. Entonces quiere decir que el cálculo que nos dé acá es la corriente que representa en el bobinado del generador cuando está a plena carga. ¿Cuánto da esto? Creo que daba 30,1, si no me acuerdo lo que calculamos esta mañana, y ahí está. Algo así por el punto. Corroboren por cualquier cosa. O sea que por estos bobinados circulará 30 amperes cuando el generador tiene internamente una conexión en estrés. ¿Sí? Bueno, sabiendo eso, entonces veamos qué pasa cuando ahora este generador mismo tiene una conexión en triángulo. Entonces, si yo lo pongo en triángulo ahora este generador, entonces yo voy a tener mi triangulito acá, donde estoy, acá estoy con el dibujo. Voy a tener mi generador en triángulo. Y así. Ahí tengo las tres fases. Este generador, evidentemente, tendría sus salidas para allá que irían hacia la carga, ¿no es cierto? Ahí. Bueno, entonces quiere decir que entre líneas tiene 480 voltios, como dijimos. Ahora, esta corriente de línea que va a ir, por ejemplo, por acá, que sería la IR, nosotros ya sabemos cómo funciona cuando está en triángulo esa corriente de línea. Porque era una corriente de línea, recuerden que eran corrientes compuestas, porque acá hay un nudo, entonces había una corriente que iba para allá, sí, otra corriente positiva para acá, etcétera. Entonces, el total de esa corriente que estaba acá, esta corriente de línea, es compuesta de dos corrientes de fase. En una palabra, las corrientes que circulan por los bobinados de este triángulo es una corriente de fase, ¿cierto? Esta también, una corriente de fase, y esta una corriente de fase. Y nosotros sabemos que la relación entre la corriente de línea y corriente de fase es justamente la I de línea igual a la raíz de 3 por las corrientes de fase. Por lo tanto, voy a, de acá, despejar. Podemos hacer el mismo planteamiento de arriba, que la potencia total es igual a raíz de 3 por B de línea, por la I de línea, y bueno, acá se reemplazará la I de línea, de acá despejaremos la corriente de línea, que está dado por la corriente de fase. Entonces, esta I de línea ya sabíamos que nos daba
Para este caso eran 30 amperes. La I de línea valía 30,1 amperes. Por lo tanto, la I de fase está dada por la relación de los 30 amperes dividido la raíz de 3. Bueno, y eso dará un valor, y esa será la corriente de fase, que es la que en este caso pasan por los bobinados, o sea, la corriente que va pasando por acá. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, es cuando el generador está puesto en triángulo, nos encontramos que los bobinados pasan corrientes más chicas, justamente en raíz de 3. ¿Sí? Para un generador que tienes la misma potencia que cuando estaba en estrella, 25. ¿Eso qué me dice? Me dice también que evidentemente que las secciones, se puede decir, las secciones de los alambres de los bobinados, cuando está en estrella, tendrá una sección suficiente para que pasen justamente los 30 amperes. Esta sería la sección del bobinado, la sección de cobre. ¿Cierto? Y cuando está en triángulo, esto sería para cuando está en estrella, cuando está en triángulo, sería una sección un poco más chica, ¿cierto? Con respecto a la de estrella, sección de cobre. ¿Ok? ¿Entendió eso? ¿Alguna Sí, duda? profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos entonces, continuemos con el siguiente ejercicio que dice ¿qué dice? Bueno, estos dos ejercicios que están acá, 3 y 4, este y este, son del mismo tipo de los ejemplos que ya dimos. No sé si quieren que lo hagamos de nuevo, lo dibujemos de nuevo, hagamos todo el proceso. Ustedes me dirán para ver cómo continuamos. Si quieren, lo hacemos uno de estos, cualquiera, pero son exactamente el procedimiento que usamos cuando dimos los ejemplos y explicamos cómo era el tratado, cómo íbamos a seguir nosotros la metodología del cálculo de ese. Díganme ustedes. Los escucho. Me voy a levantar un cacho. Eso es lo que hicimos, profe, la clase pasada, de lo que hicimos el tema de las corrientes, cuando tuvimos ahí para calcular el valor de resistencia, sin importar el valor de resistencia, digamos. ¿Cómo sin importar el valor de la resistencia de qué? No, perdón, lo confundí con el tema cuando usábamos el método para medir la potencia con lo... Ay, ¿cómo era? Con lo... Con el método de los 2 batímetros. Sí, ahí, me confundí con eso. Ah. Perdón. No, esto es simplemente cómo era el procedimiento de calcular, porque miren lo que pide este problema, dice, te dan la secuencia por un lado, te dan la tensión de línea, y te dice que la carga está en triángulo, y te dan los valores de las impedancias de ese triángulo. Y bueno, piden que calculen las corrientes de hallar las intensidades de corrientes de líneas y dibujar el diagrama fasorial. Eso, no sé si quieren, nos ponemos a trabajar, pero ayúdenme y lo hacemos, dibujamos los diagramas vectoriales, todo. ¿Ok? Bueno, profe, no hay drama. Bueno, pongan la calculadora en marcha, a tomar calor, cambien las pilas. Vamos a copiar esto entonces. Hoy imposible tomar calor, profe. Está, pero... Está bravo, ¿no? Está lindo. No, Está lindo para tomar algo más fuerte, así que levante el espíritu.
Algún coñac, algún tres plumas, algo de eso. Algo de eso, sí, cualquier cosita que... Con un poquito de café, lo cortan. Eso. O un matecito con grapa también puede andar muy bien. También. Eso es bueno. Es muy espirituoso. Entonces, vamos a copiar esto. Nos vamos a nuestra planilla. Bueno, voy a borrar acá para tratar de poner esto, aprovechar toda la hoja, esta parte por lo menos. Entonces, ponemos acá. Ahí está el programa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar entonces cómo era el procedimiento ese para que ustedes sigan siempre el mismo método. Primero, nos están hablando de un sistema trifásico con secuencia RCT. Cuando nos dicen primero secuencia RCT, lo primero que tenemos que pensar es en nuestro triángulo, ese famoso de tensiones que tenemos en la cabeza ya, donde relacionan las tensiones de línea y las tensiones de fase, de acuerdo a la secuencia, ya con sus ángulos perfectamente definidos, como dijimos. O sea, si es una RCT, yo podría agarrar, buscarlo acá el triángulo, así más o menos rapidín. Entonces, ahí tengo mi triángulo, este era mi RST, y yo acá tenía acá adentro las Profe, otras. Sí, yo eh, estoy partiendo. no, sí, estamos viendo solamente el enunciado del problema. Sí, ahora lo comparto, ahora me di cuenta. Ahí está. Ahí está el enunciado del problema, que lo copié en la pizarra, y estaba haciendo, como les decía, el triángulo de tensiones. Las tres, las estoy haciendo así rápidamente, bueno, como para que nos acordemos nada más. Y bueno, todas las que estaban, esto es para secuencia RCT, como dice el problema, ¿no? La que está ahí marcada, RCT. Entonces, este, todos los vectores, todos los fasores, hablemos bien, que están por afuera de ese triángulo, eran las tensiones de línea. Como por ejemplo esta que estoy acá, sería la BRS. Y que tenía ya su ángulo perfectamente definido, ¿no es cierto? Era 120 grados acá, esta tiene 120 grados, acá yo tengo la BR, que es esta de acá de afuera, que esa tiene, ¿cuánto tiene? Tiene el ángulo 240 grados, y esta, la BST, que tiene justamente 0 grados. ¿Ok? Y después estaban los internos, las tensiones de fase, que eran justamente las que estaban acá adentro, acá, que también estaban definidas. Este era el punto N y esta era la B, por ejemplo, la BRN, que tiene justamente 90 grados, ahí 90 grados, lo ven, y así definimos todos los ángulos. Esta que está acá, esta que está acá era la BTN, que tiene justamente el ángulo de, si esta tiene 90 grados más 120, ¿cuánto daría? 210 grados, ¿verdad? ¿Está bien lo que digo? Usted corríjame si me equivoco. Sí, profe. 90 más 120, esta de acá estaba 2D. 90, más esta 210. Y esta que está acá, bueno, esta la cuento para abajo, directamente era la BSN con un angulito de menos 30. Menos 30. Ahí está. Bueno, ahí está, ese es el triángulo para la secuencia de RCT. Entonces, pongamos nuestras impedancias ahora. Dice que nuestras impedancias están en triángulo. Nada que ver con el triángulo que acabo de hacer, ¿no? Esto es un triángulo de tensiones nada más. Vamos a hacer nuestras impedancias, entonces las pongo en triángulo.
voy a hacer mi carga, esta sería mi carga trifásica, acá, y esta sería mi otra carguita, los tres. Impedancias dicen que tienen un ángulo, como dice acá, de 20-45. O sea, todas son iguales con 20-45. ¿Okay? Bueno, y ese triángulo tiene justamente las tres fases aplicadas que vienen del generador, digamos, la R, la S y la T. ¿Sí? Y la T. ¿Ok? ¿Qué hacíamos con esto? Lo primero era fijar un sentido de corrientes positivas y negativas, como hacíamos en el ejemplo que vimos en el PDF. O sea, fijábamos esta corriente, por ejemplo, y esa corriente, ¿cómo le llamábamos? Venía de la R y va hacia la S. IRS. Esa IRS en este triangulito de impedancia es la corriente que pasa por esta impedancia, ¿no es cierto? Por esta misma. Que viene a ser una corriente de fase, porque pasa por una de las impedancias, ¿no? De las tres impedancias. Luego, fijábamos otra corriente, esta, que pasa por esta impedancia ahora, y esa la llamábamos la IST. Y la otra corriente que entraba por T, y evidentemente iba a ir por acá, así iba a ser, y iba a salir por allá. Y esa corriente le llamábamos IT, porque viene de la T, y va hacia la R. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las tres corrientes fases que van por esas impedancias de ese triángulo. Luego, las corrientes de línea, que son las que vienen por la línea, sería esta, que es la IR, esta, que es la IS, y esta, que viene por acá, que es la IT. Entonces ahí ya teníamos definido y nos dábamos cuenta perfectamente que cuando se trata de cargas en triángulo, los que son compuestas aquí son las corrientes. ¿Por qué? Porque la IR, esta que está acá, está compuesta, la voy a cambiar de color, por estas dos corrientes que van acá. Una que sale como negativa y una que entra como positiva. Por lo tanto, ahí yo puedo escribir que mi IR, por ejemplo, es igual a la corriente positiva que entra, IRS, menos la corriente que sale, la ITR. ¿Vamos? Y así puedes ir escribiendo todas. Luego escribo la IS. ¿Cuál sería la IS? Y son estas dos. Tengo esta positiva que entra, que es la IST, menos la que sale, que es la IRS. Luego la IT, que son estas dos, esta positiva y esta negativa que sale, le habíamos asignado esos sentidos positivo y negativo. Entonces, esta corriente que va positiva se llamaba ITR. La ITR menos la corriente que sale, que es la IST. Y ahí teníamos entonces todas las corrientes estas, sobre todo IR y S, son corrientes de línea, ¿verdad? Y todas las que están acá adentro son corrientes de fase. ¿Ok? Por eso decimos que son corrientes compuestas. Compuestas las de línea es cuando hay una configuración triángulo de impedancia, las corrientes de línea son compuestas por corrientes de fase. ¿Ok? Luego tenemos que empezar a calcular todas estas corrientes de fase, que eso es lo que tenemos que saber calcular. Y las corrientes de fase son muy fáciles, es aplicar ley de Ohm. Entonces,
yo voy a calcular, por ejemplo, esta IRS. Esa IRS, entonces yo tengo que saber qué tensión hay, es la que pasa por esta impedancia. Esta. Tengo que saber qué tensión hay en los bornes de la impedancia y dividir por la impedancia misma, aplicando la ley de Ohm, y voy a sacar la corriente que pasa por esa impedancia. Así de sencillo. Entonces, como esto es una configuración en triángulo, fíjense que todas las impedancias que están puestas acá, todas tienen aplicado ¿qué tensión? La B de línea. Los 100 voltios. Los 100 voltios, exactamente. Por ejemplo, esa impedancia que acabo de marcar, esta que voy a marcar de rojo, tiene la tensión aplicada BRS, que es una tensión de línea. Y si me fijo en las tensiones de línea, en los triángulos de tensiones, sería justamente esta tensión, la que tiene aplicada. La BRS. ¿Está bien? Y esa tiene 120 grados. O sea que si yo quiero calcular la IRS, voy a escribir la IRS, la voy a escribir con la tensión de línea que tiene aplicada, que es la BRS, que tiene un ángulo, ya sabemos, de 120 grados, dividido la impedancia Z. La impedancia Z, todas son iguales, son 20, 45. Este es un 5. Entonces voy a dividir 100 dividido 100 con 120 grados, dividido 20 con 45. Y ustedes pueden calcular eso y me dicen cuánto va a dar. ¿Sí? Daría 5, daría 5. Y el ángulo. Con un ángulo de 120 menos 45, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es? 85. 75. 75. Sí, sí. Ahí está. Bueno, ahí calculamos esta corriente que es, recuerden, son corrientes de fases estas, las que van pasando por la impedancia. Esta misma acabamos de calcular, esa corriente. Calculemos esta ahora, por ejemplo, la que pasa por esta impedancia. ¿Qué tensión tiene aplicada esa impedancia? Sería este punto, viene a ser esta, y este punto viene a ser esta. O sea que estamos... 100 voltios acá. también. Sí, son 100 voltios, pero ¿cómo se llama esa? Esta sería la BST. 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 La ubicamos la BST en el triángulo de tensiones, es esta, ¿verdad? Entonces, esa BST tiene 0 grados. Entonces vamos a decir, la corriente esta que le hemos llamado IST ahora, la IST será igual a los 100 voltios con ángulo 0, porque dijimos que tiene ángulo 0 acá, dividido justamente los 20 con 45. ¿Cuánto da eso? Tiene que dar 5 también, porque Igual. son iguales. Con menos el ángulo. Con menos 45, ¿verdad? Sí. Nos falta calcular esta, la que va por esta impedancia ahora, esta corriente de fase. Entonces vemos qué tensión tiene aplicada esta, ¿cómo le llamamos? La ITR, ¿no es cierto? Ahí está. La ITR, entonces, es la tensión. ¿Qué tensión tiene aplicada esa? Viene entre esta y esta. 100, 240. Claro, viene a ser esa tensión RT. Sería esta. TR, mejor dicho. Entonces son 100, 240 dividido la impedancia 20 con 45.
¿verdad? Esto también tiene que dar 5. ¿Con qué ángulo sería? 240 menos 45 son 195. 195. ¿Ok? Bueno, acabamos de calcular entonces todas las corrientes de fase. Y ahora tenemos que remitirnos a calcular las corrientes de línea, o sea, todas estas corrientes que van por los cables, ya, que son corrientes compuestas, según esto que escribimos acá abajo. Y tenemos que empezar a restar nada más. Entonces ustedes acá, por supuesto que acá tienen que haber pasado a rectangular para poder restar, ¿no es cierto? No podemos restar en polar. Entonces calculamos la IR primero, yo lo voy a escribir acá, ustedes lo calculan, pero sería la IR es la IRS que valía 575 menos la ITR, o sea, esta, menos 5.195. ¿Ok? Vamos con la otra, la IS. La IS dice que es la IST, que es esta de acá, la IST que vale 5 menos 45, 5 menos 45, menos la IRS, o sea, esta que vale 5,75. 5,75. Y por último, la IT, que es la ITR, ¿cuál es la ITR? Acá abajo, 5,195, 5,195 menos la IST, que vale 5 menos 45, que vale 5 menos 45. Bueno, y ahí ya tengo ya todos los resultados, todo lo que nos pide. Entonces, si ustedes quieren calcular esto, me lo pasan y yo lo voy poniendo acá, ya déjenmelo al resultado en polar, así yo lo puedo escribir acá y ya pasamos a hacer el diagrama. ¿Ok? Calculen eso mientras yo me prendo un poquito y voy al baño. ¿Alguien lo está haciendo? Así se lo dejamos al profe. Diego, ¿ya lo hiciste? No, estoy renegando acá con la calculadora, pero por las dudas, si alguien lo está haciendo. No, yo no, hermano. Así se lo dejamos ahí en el chat o algo. Si no, no.
Bueno, ¿tenemos ya algo? Yo hice algo, profe. A ver, ¿cuánto dio la primera? 8,65 con ángulo 45 grados. Acá, 8 Sí. con 45, 8,65. 65 con Sí. ángulo 45. con ángulo 45. Bueno, evidentemente, todas tienen que dar Esto, ¿verdad? Entonces acá esta también da 8 con 45, yo ver con qué ángulo, y esta da 8 con 45. Hay que ver con qué ángulo da esto. Menos 75 y 75. ¿Sacaron el otro? Acá yo lo copié de lo que calcularon esta mañana. En realidad esta mañana le daba 8,65, pero bueno, 8,5 es lo mismo, más o Sí, menos. para mí me dio en realidad 8,65. 8,65. Sí, sí. Bueno, lo corregimos entonces. Y los ángulos que dieron esta mañana, chicos, fue con los que puse ahí. Sí, como me dio a mí. Bueno, entonces, entonces 8,65 y este también es 8,65. Todo. Ponemos 8,65. Bueno, ahí están los ángulos ya de las corrientes de línea. Tres corrientes de línea que son perfectamente equilibradas, podemos darnos cuenta que están equilibradas y de paso corroborar si estamos calculando bien. Entre estos ángulos, por ejemplo, entre IR y S, tendría que haber 120 grados siempre. Están equilibrados. O sea que tenemos una 45 y otra menos 75. Si lo sumamos, vemos que nos da perfectamente 120 grados. Lo mismo que menos 75 y 165, quiere decir que, bueno, ¿cómo se vería? Porque este está medido con ángulos negativos. Bueno, lo vemos en el gráfico, lo dibujemos y podemos aprovechar y dibujarlo acá en el costadito. No. Upa. No va a entrar ahí, che. Lo podemos hacer más grande acá. A ver si lo puedo copiar todo esto que hicimos acá.
Uy. No, ahí se marca. A ver si puedo hacer de nuevo. A ver. Voy por acá. Está muy a la orillita. Así que lo pongo acá. Y las corrientes de fase, podemos copiar esto que está acá, para ir dibujando todas. Entonces, usamos la hoja un poquito más limpia. Entonces, esta corriente de fase sería, a ver si puedo sacar por acá, paso por acá, voy por acá, ahí. No sé si llevo todo esto acá. Ahí está el tono. Acá me quedó un nombre. ¿Cuál nombre me quedó? La IRS. Ahí está la IRS. Entonces lo escribimos acá. Esta era la IRS. Entonces ahí tenemos. Podríamos dibujar los triángulos de tensiones. Acá rápidamente. Acá chiquitito lo vamos a hacer. A ver dónde está mi puntero. Acá voy a hacer un triangulito de tensiones. Así rápidamente para que tengamos una referencia para dibujar los vectores. Este era R, este era S, este era T. Y acá estaban las tensiones internas. Entonces esto era BST. Esta era la BRS. Y esta era la BTR. Bueno. Si nos piden dibujar el triángulo, si nos piden dibujar el diagrama tensión-corriente, evidentemente, cuando vemos nosotros nuestro circuito, este que veíamos acá, dijimos que todas las impedancias que están acá en triángulo, todas tienen aplicadas las tensiones de línea. Las tensiones de línea, como por ejemplo, esta. ¿Dónde está? Acá. Esta tensión de línea, DRS, que tiene aplicado, por ejemplo, esta impedancia. Esta también tiene una tensión de línea, que sería la BST, y esta tiene otra tensión de línea, que sería la BTR. Entonces, evidentemente, como las impedancias tienen aplicada la tensión de línea, tenemos que empezar dibujando el gráfico las tensiones de línea, que son justamente los vectores que están acá en el triángulo este, que son los vectores estos, ¿no es cierto? Los de afuera. Entonces vamos a dibujar. Vamos a poner acá. Vamos a tratar de dibujar lo mejor posible. Vamos a hacer este vector como la BST. Ahora vamos a dibujar este, que es la BRS, 120. A ver si me sale más o menos 120, más o menos por aquí, ahí. Esa sería la BRS, y el otro está justamente aquí. Ese es este vector, ¿no es cierto? Es la BTR. ¿Ok? Esas son las tensiones aplicadas que hay en nuestras impedancias. Ahora tendríamos que dibujar las
corrientes. Y vamos a empezar dibujando las corrientes de fase, o sea, las corrientes que van por cada una de las impedancias. O sea, vamos a dibujar primeramente, no tengo mi curso, esta, IRS. La IRS dice que tiene 5,70, o sea que yo tendría que hacer un vectorcito más o menos 75 grados, que será más o menos por acá, y dibujo esta. Esta será la IRS. Están los 75 grados acá. Dibujamos el otro, la IST, que tiene menos 45. O sea que lo tengo que hacer para abajo. Menos 45 sería más o menos por acá, algo así. Todo de la misma longitud, porque son vectores que están a 120 grados entre sí. Esa sería la IST. Y por último dibujamos la corriente de fase, esta ITR, que es 195. 195, bueno, 180 acá, o sea que estaría un poquito pasado, sería algo por acá. Más o menos. Entonces, esa es la ITR. ¿Ok? Ahora dice, dibujemos las corrientes de línea. Y bueno, para dibujar las corrientes de línea, o podemos dibujar directamente todos estos valores que calculamos acá con los ángulos, pero lo vamos a hacer gráficamente para que quede bonito. Por ejemplo, la IR dice que es... acá no lo tengo. ¿Dónde escribí eso? No. Acá esto es lo que me hace falta para hacerlo. A ver, lo voy a copiar eso para que no lo vayamos viendo. Lo llevo para acá abajo. Voy a poner en algún lugarcito que esté visible. Vamos a poner acá el costadito. Ahí está. Entonces la IR, como dijimos, voy a cambiar colorcito para hacer las composiciones. A ver, vamos a elegir un verde. Este verde. Este verde. Entonces, la IR, esta IR es IRS menos ITR. La IRS la tengo acá y la ITR lo tengo acá. Para hacer la resta, yo podría cambiarle el sentido a esta que mira para acá, la llevo para este lado. Como menos ITR. ¿Sí? Entonces, hago la compuesta, más o menos así, con este que va así, y me termina dando esta que está acá. ¿Ok? ¿Y esa quién es? IR. O sea, hemos hecho esta resta, ¿cierto? Hagamos esta resta. IS dice que es IST, que la tengo acá, menos la IRS. Y la IRS es esta que va para arriba, así que la llevo para acá abajo y la sumo. La sumo con esta. Entonces, evidentemente, bueno, acá no me va a alcanzar el dibujo, pero más o menos sería algo así, que llega hasta por acá, sigo en esta hoja, con algo que viene así, y bueno, me dará más o menos este vector así. Llega por ahí. ¿Ok? Y esa sería la IS. Y por último hacemos esta, la ITR menos la IST. La ITR la tengo acá y la IST la tengo acá. O sea que la llevo para el otro lado, sería más, parece que coincide con este ángulo. Así, la llevo a esta, esta sería la menos IST, y la compongo con esta. Así, con algo así. Y me termina dando este vectorcito, este que está acá. ¿Sí? ¿Y esa quién es? La IT. Entonces, tenemos las tres corrientes de línea. Acá tenemos una, la voy a remarcar.
Allá tenemos esta otra. La remarco un poquito. Por acá. Y después tenemos la otra que se va justamente para acá. ¿No es cierto? Así, más o menos, para que quede visible. Entonces fíjense que entre esta y esta hay 120, más o menos entre esta y esta hay 120, y entre esta hay 120. O sea que están las tres corrientes de línea, IR, IT y la IS. ¿Ok? ¿Salió? Más o menos, ¿no es cierto? Para dibujar así con esta pizarra es demasiado explícito está el dibujo. Demasiado bien, profe. Bueno, y fíjense que todos esos valores, estos dibujos que acabamos de hacer gráficamente, deberían coincidir con todos estos ángulos. Por ejemplo, la IR dice que tenía 45 acá. Y bueno, está más o menos. Porque acá, donde estoy, este ángulo es más o menos 45 grados. El otro, ¿cuál tiene? El otro tiene menos 75, dice esta, acá. Y bueno, esta está más o menos, esta está casi en 90, pero bueno, no, pero más o menos tiene pinta. ¿Dónde está? Uy, se me quedó el curso. Este ángulo debería ser menos 75. ¿Ok? Y la última debería tener, dice 165, dice acá. Esta. 165. Bueno, sería el ángulo medido que hay desde, ¿dónde está mi curso? Que se me pierde acá. El ángulo medido que habría desde acá hasta acá. Eso da 165. ¿Ok? ¿Está? Si uno lo mira de lejos, está más o menos. Está más o menos bien. Bueno, ese es el procedimiento para haber hecho este cálculo de la corriente de un sistema en triángulo que están perfectamente equilibrados. Todos los vectores esto, evidentemente la IT, la IR y S deberían tener la misma longitud, ¿no? Porque todas están con el mismo valor de módulo. Y lo mismo que las corrientes de fase. ¿Ok? Bueno, Sí, esto profe. es lo mismo que está en el ejemplo que vimos nosotros. De la misma manera, nosotros podemos hacer el otro ejercicio que sigue acá, que ustedes me dicen si quieren que lo hacemos, lo hacemos. En este, ¿cómo es? A ver, vamos a compartir el próximo ejercicio que es, ¿dónde estamos? Este, acá está el ejercicio, que sería justamente el 4. Es lo mismo, esto es lo mismo, nada más que la carga está en una configuración en estrella. O sea, esta que está acá. Son idénticas, carga en estrella, y acá lo único que nos piden es que calculemos aparte de eso, lo mismo que hicimos recién, que dibujemos el triángulo de potencia y el factor de potencia, que digamos cuánto va. ¿Ya? Entonces vamos a dibujo acá, ponemos por aquí, ahí está. Dice, ¿ves? Que se conectan tres impedancias idénticas de 5 menos 30. Recuerden que en el caso de 5 menos 30 estamos hablando de cargas que son capacitivas, ¿no es cierto? Son Sí. cargas que tienen en el diagrama de impedancias, en el plano complejo, dibujábamos la impedancia en el cuarto cuadrado. Y bueno, acá, ¿dónde estoy? Entonces acá las carguitas estarían por acá,
serían 3 impedancias que están en No está estrella. compartiendo pantalla, profe. Estamos viendo, una carga de los capacitores y Compartir pantalla. Ahí está. Ese es el problema, como os dije, lo había copiado. Entonces, iba a colocar colocar 3 impedancias en estrella, que son perfectamente iguales. 3 zetas, el mismo valor. Y le vamos a aplicar, digamos, las 3. La tensión de línea son 150, o sea que quiere decir que de R, S y T, acá, por ejemplo, esta tensión, que es una tensión de línea, ya sabemos que se llama VRS, vale 150 voltios de modo. Y tenemos que fijarnos cuál es la secuencia, TSR. O sea que acá tenemos que dibujar los triángulos de tensiones, apenas nos hablan de secuencia, dibujamos el triángulo de tensiones justamente al revés como lo dibujamos hace un rato. Acá tenemos las tensiones, el triángulo de tensiones. Entonces acá tenemos la R ahora, la S está acá, la T está acá. Y bueno, la de adentro son las de fase, como ya dijimos. Acá hay otra de fase. Y otra de fase acá. ¿Ok? Bueno, y acá tenemos el neutro. O sea que el neutro sería el mismo punto que tenemos acá. Las impedancias. Entonces, esta impedancia, dibujamos, ¿cómo hacemos? Sigamos los pasos. Primero, tenemos que calcular las corrientes de línea. Esta será la IR, acá será una IS, que va para adentro, y acá la otra que es la IT. Generamos los sentidos positivos de corriente primero. Entonces, arrancamos por acá, por la R, haría esto así. Como esto tiene neutro, acá me falta el neutro, ¿no? Estas corrientes van a pasar por esa impedancia y van a ir por el neutro. Luego, esta IS, lo mismo. Ahora así, va por esa impedancia y vuelve por aquí. Y por acá, la otra será, entra por acá como positiva y sale como negativa por el neutro. ¿Okay? Esos son sentidos positivos de las corrientes. Pero esas corrientes, que son las corrientes IR, estas corrientes que yo acabo de mencionar, IR y SIT, son corrientes de línea, ¿verdad? Pero como vemos que esa corriente de línea va también por la misma impedancia, y cuando ya pasa por la impedancia ya se llama corriente de fase. O sea que acá sabemos entonces que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Ok? Y las tensiones que tiene aplicada cada una de las impedancias serían justamente las tensiones que hay en los bornes de la impedancia. Este punto con este punto, ¿qué tensión tiene? Y ya no tiene la tensión de línea, sino tiene la tensión de fase, porque este es el neutro. Entonces, esa tensión que tiene acá se llama, ¿cómo se llama? VRN, por ejemplo. Entonces, esta impedancia que está acá y este punto tiene la tensión llamada VSN. Y esta impedancia de acá y acá tiene la tensión que se llama justamente la B, ¿o dónde lo voy a buscar acá? Sería desde este punto, que es mismo que este, sería hasta acá, ¿cierto? La BTE. ¿Ok? Y esas tensiones, ¿dónde están en el triángulo de tensión? Y acá las tengo. Acá tengo la BSN
Acá tengo la BTN y acá tengo la BRE. Y vemos ahí tranquilamente qué ángulos tiene. Esta tiene un ángulo de 30 grados positivo, ahí están los 30. Esta tiene menos 90. Y esta tiene justamente 30 más 120, 150. ¿Ok? La BTN. Entonces, para calcular ahora las corrientes, esta de línea, que por ejemplo la IR, que es la misma que la que pasa por la impedancia como corriente de fase, directamente tenemos que dividir la tensión que tiene esta impedancia dividido la impedancia. O sea que la IR quedará comprendida entre la tensión BRN, que tiene menos 90, dividido la impedancia, que tiene, ¿cuánto valían las impedancias? 5 menos 30. Dividido 5 menos 30. ¿Ok? Ahora, la BRN no la da de dato porque acá tenemos la tensión de línea. Pero sabemos que la B de línea es siempre la raíz de 3 por la B de fase. Y acá podemos calcular la B de fase como la B de línea dividido raíz de 3. Y eso daría 150 dividido raíz de 3. Si alguien me dice cuánto da, ya vamos poniendo los resultados. Mientras yo voy escribiendo las otras cosas. $25.9 me da, profe. 25.9. Ah, perdón, 150 me dijo. Sí, son No, 150. perdón. Puse mal, puse 100. 86,60. 259. 86 dio. A mí 86,60. No sé si. A cada 86,60 voltios. Bueno, entonces, está bien ese 86, ¿no? A mí me da 260, pero No, como 260. hay algo que estoy haciendo mal. Si es 150 dividido 1,73. No, perdón. Dividido No, raíz de- estaba mirando otra cosa. Estaba haciendo raíz de 3 por 150. Bueno, entonces da 86,6. Estaba haciendo al revés. Bueno, vamos a poner que es 86,6, después usted corre. Entonces acá quedaría Sí, profe. 86,6 con ángulo menos 90 dividido 5 menos 30. Vayan calculando ese. Este da lo mismo. 86,60 dividido... ¿qué ángulo tiene este? 30. Un ángulo 30 dividido 5 menos 30. Y este da 86,60 con ángulo BTN, tenía 150 grados. Con ángulo 150 dividido 5 menos 30. ¿Ok? Bueno, entonces acá podemos calcular todas las corrientes controladas. ¿Sacaron? 86,6 dividido 5, ¿cuánto da? $17.32 17,32. y 90.30. 90 más 30 sería, Sí. ¿cierto?
Sí. Sí. A ver, acá. Entonces esto da 17,30 con ángulo 90 más 30 son 120. 120. Este da 17,30 también con ángulo 30 menos 30 más 30 sería 60. Sí. ¿Verdad? Y este 17,30 con ángulo 150 más 30. 180. 180. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos todos los cálculos hechos. Ahora vamos al gráfico. Vamos a hacer el grafiquito. Me voy a este corto para ese gráfico ahí. Bueno, me voy a poner acá. Dibujamos acá. Un poco más chico. Primero, dibujamos las tensiones que están aplicadas a las impedancias, dijimos que son tensión de fases. O sea que lo primero que debemos hacer es dibujar esas tensiones. Las tensiones que están aplicadas a las impedancias. Y las tensiones que están en la impedancia son todos los vectores que estaban dentro del triángulo de tensión. O sea que vamos a dibujar, por ejemplo, vamos a dibujar esta, que es justamente del triángulo allá arriba, que era la BSN. Esta es la BSN. Dibujamos el otro, que estaría para allá, así. Algo así. Y esta es la BTN. Y la que va para abajo, bueno, no me alcanza la hoja, es la BRN. Pero tienen que ser iguales, todas las maneras. Después dibujamos todas las corrientes de línea. Entonces las corrientes de línea, vamos a cambiar de color, dice que la IR tiene 17,3 con 120. O sea, acá está el 0, hago 120, tendría que coincidir con esta que está a 120, ¿verdad? Ahí. Entonces, esta es la IR. Esa es la IR. No, estoy hablando más acá. No puede coincidir con ese. No, porque esta BTN está a 150. ¿Verdad? Así que lo estoy dibujando mal. Entonces, para esta que estaba... caramba. Mezclando los colores. Esta. Y acá. Esta estaba a 150. Que viene a ser el triangulito esta acá arriba. Porque son 30 más 120, 150. Y acá me dice que la IR está a 120. O sea que tiene que estar un cachito antes. Tiene que estar así. A 120. Por acá. Esta sería la IR. Luego la IS, que está a más 60. ¿Por qué me está saliendo tan deformado esto? Hay algo que está mal acá. Es que no está a 120 la IR. Ustedes me dijeron mal. Porque acá yo tengo menos 90. Acá, este es menos 90. Entonces ahí es menos 90. Más Claro, 30 sería menos 60. claro, esto es menos 60 acá. Entonces esa IR que acabo de dibujar no está mal. Tengo que hacerla para abajo. Entonces, menos 60 sería para abajo, ¿verdad? Entonces 60 grados sería más o menos por acá. Esta sería la IR. Luego, la IS está más 60.
Ahora sí tiene sentido, porque menos 60 más 60 daría 120, ¿verdad? Entonces esta tendría que estar para allá. Esta sería la IS. Y por último, la IT, que está a 180, que sería justamente una blanca. Y ahí tengo las 3 corrientes de línea del diagrama vectorial. Fíjense cómo se ve, quedaron más o menos acá 120, 120 y 120. Preciso. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa podemos ver acá? Y podemos ver que, por ejemplo, la corriente esta de línea, yo tengo acá, ¿dónde está mi punta de lápiz que se me está perdiendo? ¿Dónde estoy? Acá. Este ángulo que está acá, esta es la IS, y esta es la BSN. O sea que estamos hablando de esta impedancia, ¿verdad? De esta que la pinto acá de verde. Tiene aplicada la tensión BSN, y la corriente que pasa por esa impedancia, que es la IS, tiene justamente acá 30 grados. Porque esta tenía, la IS tiene, fíjense que la IS había dado 60. Y esta que dibujé acá yo, esta, ¿qué ángulo tenía? La BSN tiene 30. ¿Ok? Entonces, si la IS tiene 60 y la BSN tiene 30, quiere decir que el ángulo que hay entre la tensión y la corriente tiene 30 grados. Lo que me está diciendo que en un sistema de vectoriales, que sabemos que los vectores de los pasores siempre están en un sentido de circulación hacia antihorario, la corriente va adelantada con respecto a esta tensión BCN. Y va adelantada, lógico, porque dijimos que el tipo de impedancia era de origen capacitivo, o sea, era una resistencia con un capacitor. Y al ser de origen capacitivo, la corriente que pasa por esas impedancias siempre adelantan con respecto a la tensión que tiene aplicada entre sus bornes. La cual la tensión que tiene aplicada entre sus bornes es justamente la BSN. ¿Sí? Y todas tienen acá 30 grados de adelanto. Fíjense, 30, acá también hay otros 30, si se ponen a calcular, de acuerdo a los valores que hay, que han calculado, están los 30 grados, que son justamente los 30 grados de la impedancia Z, que todas tienen menos 30. Más 30, perdón, no menos 30, porque era capacitivo. No, menos 30, está bien. Menos 30. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso es lo que podemos observar de ese gráfico que acabamos de pasar. Las longitudes de las corrientes también tienen que ser todas iguales, porque todas dieron 17,3, y todas tienen que estar adelantadas con respecto a la tensión que tiene aplicada esa impedancia, 30 grados, que es la tensión, el ángulo de la impedancia. Bueno, macanudo entonces. Nos falta... Falta la potencia, profe. La potencia, claro, la potencia. Bueno, nosotros sabemos que si yo dibujo de nuevo mis 3 impedancias, acá voy a dibujar 3 impedancias. Hago rápido acá, hago las 3 impedancias, así que estaban en estrella. Cuando hablamos de potencia, esas 3 impedancias, en este caso son iguales. Por ejemplo, esta impedancia Z1 va a desarrollar una potencia P1. Esta impedancia Z2 va a desarrollar una potencia P2. Y esta impedancia Z3 va a desarrollar una potencia P3. Si estamos hablando de P, estamos hablando de potencia activa, ¿verdad? Entonces, dijimos la clase pasada que la potencia total
de todo el sistema triángulo, de todo el sistema estrella trifásico, era P1 más P2 más P3. Y eso me daba la P total. Y esto, bueno, estamos hablando de P porque son potencias activas. Lo mismo que la Q1 más la Q2 más la Q3 me daría la Q total. Potencia volt-ampere reactivos. Entonces, la potencia total, entonces yo puedo hacer suma de cada uno, o también podría calcular como la potencia total, calculada como la raíz de 3, por la B de línea, por la I de línea, y por el coseno de phi, ¿verdad? Siendo phi el ángulo de las impedancias. En nuestro caso, el phi nuestro era igual a menos 30. Entonces, de ahí podríamos calcular la potencia total. Lo mismo podríamos calcular la potencia total reactiva como la raíz de 3, por la B de línea, por la I de línea, y por el seno de phi. Y la potencia aparente, sí, podríamos también calcular como la raíz de 3, por la B de línea, y por la I de línea. ¿Sí? Ahí tenemos todo el juego de potencias que nos hace falta para dibujar nuestro triángulo. Tenemos como dato la tensión de línea, ya hemos calculado las corrientes de línea, que valían 17,3, el ángulo sabemos que es 30 grados, porque es dato de la impedancia, así que podríamos calcular totalmente la potencia total. Entonces, nuestro triángulo de potencia de este sistema trifásico terminaría siendo simplemente un triángulo, como hemos dibujado los triángulos de potencia cuando trabajábamos con monofásico, que tendría un triángulo que va, digamos, hacia arriba, ¿sí? Entonces, esta era la S total, esta es la P total, y esta es, la Q total. Esta es la Q total. ¿Dónde estoy? Acá. La Q total, y acá está la P total. Y el ángulo que hay acá de este triángulo, bueno, es justamente el ángulo phi, ¿verdad? Entonces, el factor de potencia simplemente es el coseno phi. ¿Okay? Y es un factor de potencia en adelanto. Hacemos una flechita para arriba. Por eso dibujamos el triángulo para arriba. ¿Ok? Y ahí está, y se dibuja ese triángulo de potencia. Así de sencillo. Entonces, ustedes verán de que en este caso, cuando hablamos de potencias trifásicas, también podemos dibujar tranquilamente nuestro triángulo de potencia. Nada más que este triángulo de potencia representa a potencias trifásicas. ¿Ok? Bien, profe. Cuando podemos hablar también de corrección de coseno phi, si uno quisiera, podemos hablar de corrección de coseno phi. Siempre nosotros hemos corregido cargas inductivas, sobre todo, ¿no es cierto? O sea que eran triángulos, por ejemplo, tengamos este triángulo que está para abajo, así, entonces, qué feo que me está saliendo este triángulo. A ver, vamos a hacer un poquito más lindo. Entonces, si este triángulo representa una carga trifásica, esta será la S total, esta será la P total, y esta será la Q total, ¿cierto? La Q total que hay. Entonces nosotros vamos a corregir, podemos corregir un sistema trifásico, supongamos que este era el ángulo que teníamos y queremos corregir a otro ángulo phi' para llevarlo a 0,95, como decimos siempre, 0,98. Entonces teníamos que agregar
carga reactiva opuesta a la que teníamos que iba para acá abajo, y esa era la carga reactiva capacitiva, QC. Y en definitiva nos queda un triángulo así, con esta S', que viene a ser más chica que la que está acá. Y este angulito que está acá es el tipo. Entonces, ¿cómo calculábamos el QC? Lo mismo que calculábamos con los básicos. O sea, el QC, se recuerden que lo calculábamos con una potencia activa que había, que sería en este caso esta potencia, y lo multiplicábamos por la tangente del ángulo φ menos la tangente del ángulo φ'. Listo. Y ya agarramos nuestro QC necesario para llevar a este ángulo φ' que tenemos acá. Y ahí determinamos la carga trifásica capacitiva que tenemos que agregar. ¿Qué significa agregar una carga trifásica capacitiva? Y bueno, sería que si nosotros, por ejemplo, tenemos, vamos a suponer, nuestro caso era una estrella. Bueno, tenemos nuestra carga inductiva, supongamos que sea así, de origen, esta era nuestra carga. Voy a entrar acá al dibujo. Pero, no, lo voy a hacer un poquito más arriba, porque si no, no. Espera, porque quiero aclararle acá una cosita. Voy a cambiar este de lugar. Este lo pongo por acá arriba. Ahí. Esto, igual. Ahí, profe, podemos calcular el valor del capacitor, digamos. Sí, sí. Pero primero lo que tenemos que entender, que eso es lo que le quiero decir, supóngase que esta era la carga trifásica que nosotros teníamos, que representaba justamente todo este triángulo de acá de afuera, este que está acá, el que teníamos al principio, con un cierto ángulo φ, pónganle que el factor de potencia era en retraso, y que valía, qué sé yo, el FP, valía 0,5. Entonces nosotros lo que queremos llevar a otro ángulo donde el FP quedara en 0,95, por decir algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar este QC. Agregamos el QC con el cálculo que hicimos acá. Y desde el punto de vista donde meto, este QC es una carga trifásica, por lo tanto, serán capacitores que pueden estar conectados también tanto en estrella o pueden estar conectados tanto en triángulo. Entonces, a ver si entendemos esto, así. Entonces, si esta era mi carga, yo tengo que conectar este con este, podemos poner este con este acá en neutro, podemos poner este con aquel otro, así, unido acá y unido acá, y este conectado, y este salteamos acá y lo conectamos acá. Ahí. Entonces, ¿qué tengo acá? Otra carga trifásica, esto es otra carga trifásica, en el cual tendrá una potencia reactiva de valor QC, que es el que calculamos acá, con este QC. ¿Se entiende? Y sabemos que el QC total es igual, está dado el QC total, está dado por el Q1 más el Q2 más el Q3, siendo este el Q1, este del Q2 y este del Q3. Este que está acá, este Q3. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el cálculo de QP por la tangente φ', nos da el QC total. Pero esa carga total tiene que estar dividida en tres partes, o sea que lo tendríamos que dividir en tres y comprar capacitores de potencia reactiva del total dividido en tres. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? O sea, potencia dividido 3.
Claro, claro, porque siempre decimos que cuando una carga es trifásica, la potencia total del sistema trifásico está compuesto por la suma de las potencias de las tres impedancias. Claro, o sea, claro, ve como la carga total, o el capacitor ve uno solo. Claro, pero tiene que ser una carga trifásica reactiva. Entonces, por eso ponemos tres capacitores. Y además, esos tres capacitores los podremos conectar también, si se nos ocurre, lo podríamos conectar tanto en estrella como en triángulo. ¿Entiendes? O sea, hagamos de cuenta que teníamos esta carguita, esta estrellita que teníamos recién así. Se me está saliendo chueco todo el día. Supongamos que tenemos la estrella que teníamos recién, que queremos corregir el factor de potencia, ¿verdad? Acá y acá. Y yo calculé ya una potencia trifásica y digo, bueno, ya calculé una potencia reactiva QC y tengo que agregar los capacitores. Bueno, esos capacitores yo acá los puse en triángulo, pero nada me impide que yo los ponga perdón, quise decir. Acá arriba los puse en estrella, pero nada me impide que yo a esos capacitores los ponga en triángulo si quiero. Entonces hago así y hago así. Los pongo en triángulo y chao. ¿Y cómo hago? Y bueno, conecto este punto, lo conecto acá. Este punto lo voy a conectar con aquel para seguir bien, no hacer lío con las fases. Y este punto lo voy a conectar con este. ¿Ok? Y ahí corregí el factor de potencia según el cálculo que hice yo arriba con P por las tangentes, etc. Nada más que los puse en triángulo. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Y lo que tengo que tener en cuenta es que toda la potencia que hay acá es la QC calculada allá arriba. Y esa QC y la potencia de cada uno de estos, este Q1, este tendrá su Q2, este tendrá su Q2 y este tendrá su Q3. Bueno, ¿cómo sé qué potencia tiene que tener cada Q1? Y bueno, digo, QC total lo divido en 3 y ese será igual al al Q1, igual al Q2, igual al Q3. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo mismo que acá arriba. Pero la única diferencia es que los puse en triángulo. Y listo. ¿Se entiende eso? Sí, o sea que en triángulo los capacitores serían todos iguales, entiendo todo así, viendo, y en estrella También. no, también, o sea, Claro. los valores de los capacitores serían todos iguales, digamos. Claro. Todos tienen valores iguales. Y arriba, ahora, ¿cuál es la diferencia? Si uno quisiera, hay un problema más adelante que lo van a ver. ¿Cuál sería la diferencia entre conectarlo en estrella o conectarlo en triángulo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Hay diferencia de capacidad? ¿Habrá diferencia de capacidad? ¿No? Sí. De capacidad, sí. De tensiones. A ver, las tensiones de los capacitores. A ver. ¿Cuál recibe más tensión en los capacitores? ¿En triángulo o en estrella? En triángulo. En triángulo recibe más tensión. Sí. ¿Qué tensión recibe cuando están en triángulo? Y es la tensión de fase y es igual a la tensión de línea. No. Cuando está en triángulo estamos en este caso. Sí. Si vos te pones a ver, decime,
esta era la R, esta suponete era la S, y esta era la T. ¿Bien? Entonces, ese punto R que está acá es el mismo que está acá. Acá tengo la R. Este punto que está acá es el mismo que la T. Sí, Y este punto que está acá, ¿cuál es? La S. la S, Bueno, las tres cosas. ¿qué tensión? Claro. ¿Qué tensión, por ejemplo, este capacitor que pinto de celeste? ¿Qué tensión es? RS, la tensión RS. RS. ¿Eso es una tensión de línea o una tensión de fase? Es una tensión de línea. Claro. O sea que en nuestro problema esa tensión creo que valía 100 voltios. Sí, no me acuerdo, pero a ver, Creo que eran con 100 voltios, sí. ya le digo. Sí, que después lo dividieron por radio 3 para sacar la tensión de fase. Sí, 100 voltios. Sí, 100 voltios. Bueno, quiere decir que este capacitor tiene que recibir, va a resistir 100 voltios. Ahora yo te pregunto, esta impedancia, si comparamos, ¿qué tensión está recibiendo esa impedancia? Este es neutro. Y esa impedancia está recibiendo la tensión de línea. No, No, tensión de fase, perdón, tensión de fase, que sería claro, la BRN, que sería 86, 100 creo. voltios dividido raíz de 3, ¿verdad? 86 creo que daba. Claro, quedaba 86. Entonces, ahí tenemos una diferencia ya. Todos los capacitores que los puse en triángulos, todos están recibiendo 100 voltios. Ahora, veamos el de estrella que está acá arriba. ¿Qué tensión está recibiendo este capacitor que pinto de azul? La R neutro, digamos. La BRN. ¿Y BRN qué es? Una tensión de fase. fase. O sea que es esto que calculamos acá, los 100 dividido raíz de 3. O sea que los capacitores acá están recibiendo justamente 86,6, creo que daba el cálculo. Sí, 86 voltios. Entonces, cuando los ponemos en estrella, reciben menos tensión que cuando los ponemos en triángulo. Claro, trabajan, digamos, mucho más livianos que en estrella, digamos. Trabajan con menos tensión, no más liviano. Trabajan con menos tensión. Y ahora... ¿Y cuál conviene? O sea, entonces, los capacitores, ponerlo en triángulo, ¿en qué se aplicaría, digamos, la configuración en triángulo? ¿O no o es mucho mejor la de estrella, por lo que estamos viendo? Generalmente, los capacitores, cuando uno los va a comprar, cuando resisten más tensiones, los capacitores uno los pide por el valor de tensión que recibe entre sus placas. Sí. Cuando más tensión tiene que recibir entre sus placas, generalmente son más caros. Claro. Son más caros. Entonces, es un balance que hay que hacer, a veces económico, que te conviene más. Pero desde otro punto de vista, nosotros podemos decir, por ejemplo, la Q de un capacitor, ¿cómo la calculamos? La Q del capacitor. Como la B cuadrado sobre la XC, ¿verdad? Sí. La reactancia. Entonces, si yo hablo, suponete que este sea el Q1 de este capacitor, este sea el Q1 de este, y este sea el Q1 cuando está en triángulo. Entonces, vos fíjate que en este caso, cuando está en triángulo, voy a dibujar acá como si fuera en triángulo, recibiría la tensión de línea al cuadrado dividido XC, ¿está bien? Y el Sí. Q, ¿dónde escribo ahora? Acá va. Y el Q, cuando está en estrella, supongamos, sería también B al cuadrado sobre XC, pero acá, cuando está en estrella, es B de fase.
o en una palabra es b de línea dividido raíz de 3. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y eso al cuadrado. Dividido xc, que no me entra acá abajo. Ahí está. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, vamos comparando. Este está el Q en triángulo y este está el Q en estrella. Ya vemos que acá, si vamos a comparar ahora las capacidades que habría cuando está en estrella y cuando está en triángulo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, vamos a volver a escribir acá más limpito, porque ahí está medio lío. Entonces dijimos que el Q, cuando está en triángulo, era igual a la b de línea al cuadrado sobre xc. Y cuando estaba en estrella, era igual a la b de línea sobre raíz de 3 sobre xc. Pero esto es al que le va al cuadrado también, para que quede todo igual. Entonces acá me queda b de línea al cuadrado sobre xc. Y acá me quedaría b de línea al cuadrado sobre 3 por xc. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Si partimos que las Q que hay que agregar tanto en triángulo como en estrella tendrían que ser iguales, porque la potencia reactiva que hay que agregar al fin y al cabo es una sola. Ya lo pongo en triángulo, lo pongo en estrella. ¿Estamos? Quiere decir que si yo acá despejo, por ejemplo, mejor dicho, digo, vamos a comparar entonces, si yo comparo estas dos expresiones, que Q en triángulo y Q en estrella son iguales, yo podría decir entonces que b de línea al cuadrado sobre xc, cuando está en estrella, le vamos a poner acá, para que estoy hablando de esta expresión, tendría que ser igual al que está acá abajo, a b de línea al cuadrado sobre 3xc, cuando está en triángulo. ¿Estamos? ¿Está bien? Este sería en triángulo. Estoy mezclando acá las cosas. No, está al revés. Me parece que está al revés, profe. Sí, señor. Esta es... Estoy haciendo acá. Esta sería cuando está el xc en un triángulo, que es de acá arriba, con la xc cuando está en estrella. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Por lo tanto, yo estoy diciendo que las xc en triángulo es igual a 3xc cuando está en estrella. ¿Sí? Sí. Lo que me da la xc, por otro lado, también ustedes pueden ver, un poquito acá, esto lo borramos así para dar más espacio nada más. Por lo tanto, xc, yo sé que el xc a qué es igual a 1 sobre omega c. ¿Sí? Sí. ¿Estamos con eso? Sí, hasta A ahí 1 lo sobre, sigo. 1 sobre omega c. Quiere decir que, fíjense acá, cuando yo ponía 1 sobre esta expresión que estoy poniendo acá, esa expresión sería 1 sobre omega c en triángulo igual a 3 veces
1 sobre omega C en estrella. ¿Vamos? Sí, profe. Bien. Si sigo simplificando, este omega ya se simplifica con este. ¿Y qué me va a quedar en total? ¿Y qué me queda ahí? Me está diciendo que el C triángulo, que el... no estoy escribiendo acá. Puedo decir entonces, sacando de esta forma, que el C en estrella, acá lo paso para allá y este para allá, es igual a 3 veces el C triángulo. ¿Qué opinan ustedes de eso? O sea, ¿qué me está diciendo? O sea que, claro o sea, por la capacidad, entiendo que o sea, el capacitor va a ser mucho mayor y mucho más caro, digamos, en triángulo, no, perdón, en estrella, que en triángulo. Claro, la capacidad cuando está en estrella es 3 veces cuando está en triángulo. O sea, quiere decir que la capacidad cuando está en estrella es más grande cuando está en triángulo, pero la tensión que va a recibir en estrella es más chica. O sea, vamos a tener como resumen la capacidad en estrella, podríamos poner que es más grande, es mayor, ¿cómo puedo decir así? Es mayor, pero la tensión que debe resistir entre sus Es bornes menor. es menor, algo así. Por lo contrario, cuando está en triángulo, la capacidad es más chica, pero la tensión es más grande. Entonces acá hay un juego un poco económico del asunto. O sea que tenemos que comparar o ver qué se nos ofrece a lo mejor en el mercado. Lo que sí yo le puedo decir es que a medida que aumenta la tensión, aumentan los precios. Y la capacidad también, ¿o no, profe? Es más, Sí, o no sí, tanto. es cierto, con la capacidad aumenta, pero si se puede decir que aumentan más los precios por el valor de tensión que recibe que por la capacidad que aumenta. Ah, bien. Más o Entonces, menos como para tener una idea claro, entonces de costo. claro, entonces por ahí conviene entonces irse más por el tema del triángulo, digamos. Y claro, podría ser Perdón, de la estrella. estrella, De de la la estrella. estrella. De la estrella. Bueno, esa es un poquito la idea de esta. Y al fin y al cabo, como ven, antes cuando hacíamos corrección en el monofásico, agregábamos un capacitor. O sea, nosotros teníamos una impedancia y lo único que hacíamos le poníamos un capacitor en paralelo. Ahora, como las cargas ya son trifásicas, que pueden estar tanto en estrella o pueden estar en triángulo, tenemos que agregar capacitores ya sea en triángulo o capacitores en estrella. O sea que tenemos que agregar grupo de 3 capacitores, en cualquiera de las dos configuraciones. Eso sería la idea. Bueno, chicos, Bueno, profe. Ganu, traten de seguir con los ejemplos.